En este penúltimo punto del tema vamos a hablar sobre la unificación alemana y la unificación italiana, que son dos ejemplos a tratar individualmente, ya que se trata de un nacionalismo integrador o unificador, es decir, personas que se sienten parte de una misma nación, es decir, una misma comunidad con costumbres, lenguas y tal, juntos, se quieren unificar porque se encuentran separados en distintos estados, ¿vale? Y es que lo que llamamos actualmente Alemania, para empezar con la unificación alemana, no era un país o un estado unificado a finales del siglo XIX, sino que era un conglomerado, un conjunto de pequeños estados, cientos de pequeños estados, que estaban bajo la supervisión de un gran estado llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio, que era una construcción de origen medieval, tutelada normalmente o tutorizada normalmente por el Imperio de Austria. Es decir, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba controlado por el emperador de Austria, eran la misma persona, y controlaba por encima a lo que son los estados alemanes, pero este control era más bien simbólico. Cada uno de los estados pues tenía prácticamente independencia en todos los sentidos. Sin embargo, vamos a tener un estado más fuerte e incluso compitiendo en rivalidad con Austria, que va a ser Prusia. Este estado con un ejército muy organizado, muy disciplinado, un estado industrial bastante fuerte, gobernado por el rey Guillermo I de Prusia, como veis aquí a la derecha. Y con su mano derecha, que es el canciller Otto von Bismarck, el canciller era como el primer ministro en Prusia. Ellos dos van a ser los artífices, los motores de esta unificación alemana. Es decir, la unificación alemana parte del reino de Prusia. Bien, pues esto sería el reino de Prusia, la extensión, esta zona en naranja, luego tiene otra zona aquí que actúa como estado tapón para impedir el avance de Francia. Recordemos los estados tapón del Congreso de Viena. Y desde Prusia se va a extender todo el proceso unificador. Básicamente, para unificarse, Bismarck va a diseñar tres guerras, fundamentalmente, que se llaman las tres guerras de unificación. Con estas tres guerras, Alemania va a quedar unificada. Y como vuelvo a repetir, el motor es Prusia. La primera guerra fue contra Dinamarca, ya que en Dinamarca existía dos ducados, que son el ducado de Schleswig y Holstein, que tenían una comunidad germanoparlante, es decir, gente que hablaba alemán y que tenía unas costumbres alemanas, ¿no? Entonces, Bismarck consideraba que ese espacio era legítimamente alemán y por lo tanto va a liderar una guerra contra Dinamarca, aprovechando un vacío de poder y un problema sucesorio en la corona danesa. Finalmente, Prusia gana esta guerra a Dinamarca y esos dos ducados quedan incorporados a lo que se está ya formando como Alemania. La segunda guerra de unificación es una guerra contra el Imperio Austrohúngaro, es decir, el Imperio de Austria. Esta guerra se hizo para intentar dejar bien claro que Prusia tenía el poder en lo que era la zona alemana. Es decir, era una guerra para aclarar quién tenía la hegemonía, Austria o Prusia. Evidentemente Prusia tenía un ejército mucho más organizado que Austria y además aprovechó que Austria se encontraba entretenida luchando con los italianos, que en ese momento también se están unificando. Entonces la guerra contra Austria, aquí tenemos otro mapa, la llamada Guerra de las 7 Semanas, tiene como punto álgido la batalla de Sadowa, en la que los prusianos aplastaron al ejército de los austriacos. Los austriacos quedaron bastante humillados y se dejó bien claro que Prusia iba a ser el motor de la unificación alemana y que era un estado más fuerte que Austria. La tercera guerra de unificación, que es la última, va a ser una guerra contra Francia, ya que Francia tenía en su poder dos territorios muy ricos en carbón e hierro, que son Alsacia y Lorena. Los territorios de Alsacia y Lorena, por lo tanto, son unos territorios muy ambicionados, muy codiciados, que están bajo el gobierno francés,
pero que también allí hay personas que hablan alemán y que tienen unas costumbres muy ligadas a Alemania. De hecho, incluso en la actualidad, si vais a Alsacia y Lorena, veréis que es una zona muy ambigua, ¿no? Hay lugares de pueblos y ciudades en francés, otros en alemán, es decir, que hay como una mezcla cultural bastante rica, ¿no? Pero bueno, lo que importaba aquí, sobre todo a Bismarck, es que en plena revolución industrial, Prusia necesita mucho carbón, mucho hierro para fabricar armamento y Alsacia y Lorena son muy ricas en ello, ¿no? Entonces, en una guerra relámpago prácticamente, una guerra muy rápida e inesperada por los franceses, en la batalla de Sedan, en el año 1871, los prusianos aplastan a los franceses e incluso lograron capturar al emperador Napoleón III, que en ese momento, 1871, se encontraba en el poder de Francia. Rápidamente los franceses se rinden y en el Palacio de Versalles, lo cual fue una humillación, Guillermo I es coronado como el primer Kaiser o emperador alemán. Es decir, se funda así lo que sería el segundo Reich o imperio alemán. Es decir, Alemania, tras esas 3 guerras de unificación, Dinamarca, Austria y Francia, queda unificada. Alemania pues va a ser un estado muy potente que en pocos años se va a desarrollar mucho, muy disciplinado, con un ejército ejemplar y que va a ser una monarquía parlamentaria dominada por el Kaiser, con Guillermo I, y también pues dirigida por el canciller, ¿no? En este caso Otto von Bismarck. Aunque es una monarquía parlamentaria, es cierto que va a haber bastantes, como diríamos, muestras de autoritarismo, es decir, como que la corona va a tener bastante poder a pesar de ser una monarquía liberal, ¿no? Pero bueno, la unificación alemana, lo importante es que es un ejemplo muy claro de nacionalismo integrador, un conjunto de personas que tenían en común una lengua, una historia, un pasado, unas costumbres, se unifican en lo que va a ser Alemania, pero como veis, de forma violenta y a través de una guerra. En cuanto a la unificación italiana, podemos decir que de nuevo nos encontramos ante un ejemplo de nacionalismo integrador. Este nacionalismo integrador estaba caracterizado porque en la península italiana las comunidades y los estados que había, que eran un mosaico de pequeños estados, sobre todo después del Congreso de Viena, tenían en común la lengua italiana, unas costumbres, un pasado común pertenecientes al Imperio Romano, es decir, tenía un conjunto de elementos que los hacía sentir parte de una misma comunidad, ¿no? Y en este caso se va a dar un movimiento cultural llamado el Risorgimento, que es un movimiento cultural por el cual resurge, ¿no? De ahí Risorgimento, resurge la cultura italiana, resurge todo lo que es lo típico italiano como elemento unificador o aglutinador. Es decir, los italianos se van a sentir parte de una comunidad, de un grupo en común por este resurgimiento, ¿no? Bien, pues esa base, ese movimiento cultural va a tener también una base política. Italia estaba dividida en 3 zonas principales antes de la unificación tras el Congreso de Viena, que va a ser el norte, el centro y el sur. En el norte vamos a tener un montón de pequeños estados, como veis en este mapa, dentro de los cuales vamos a resaltar el reino del Piamonte-Cerdeña. Piamonte-Cerdeña, que tenía posesiones tanto insulares como peninsulares, ¿no? El Piamonte en la península, Cerdeña en la isla, está dirigida por el rey Víctor Manuel y el primer ministro Cavour. Este va a ser el estado más potente, es un estado industrializado, liberal. Víctor Manuel es un monarca liberal, constitucional, y además va a ser el estado motor de la unificación. De nuevo, en comparación con Alemania, vemos que hay un estado motor, en el caso de Alemania, Prusia, en el caso de Italia, Piamonte-Cerdeña, dirigidos por un monarca constitucional y un primer ministro todopoderoso, ¿no? Normalmente estos estados motores de unificación van a ser los estados más avanzados económica y social y políticamente. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare
Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella... Aparte de Piamonte, Cerdeña, en el norte, pues vamos a destacar la zona de Lombardía y Véneto, Venecia. La zona de Lombardía y Venecia estaban anexionadas, es decir, unidas al Imperio Austrohúngaro, es decir, a Austria, ¿no? Recordad que tras el Congreso de Viena, Austria recibe esos territorios que nada tenían que ver con el Estado austriaco, ¿no? Ya adentrándonos prácticamente en el centro, pues vamos a tener los ducados de la Toscana, que son unos ducados bastante débiles, con mucha influencia de Austria, es decir, no están siempre como asustados por Austria, ¿no? Que está justo arriba, en esa espada que asoma sobre Italia, que es Lombardía y Venecia. Y también los estados de la Iglesia, los estados pontificios, que son una serie de estados pertenecientes a la Iglesia Católica, con capital en Roma, dominados por el Papa. El sur es solo un estado llamado el Reino de las Dos Sicilias, que es una zona agraria, rural, al contrario que el norte, que es más industrial, más avanzado. El sur es más agrario, más rural y está en manos de una monarquía absoluta borbónica. Una rama de los Borbones, unos parientes de los Borbones españoles, están dominando allí con una monarquía absoluta donde las revoluciones del siglo XIX prácticamente no han tenido ningún reflejo. Entonces vamos a tener un foco de unificación al norte, en el reino de Piamonte y Cerdeña sobre todo, pero también vamos a ver que vamos a tener un foco en el sur, en Sicilia y en el reino de las Dos Sicilias, Nápoles, a través de un revolucionario llamado Garibaldi. Entonces, la unificación va a tener lugar a través de varias etapas. Mirad, aquí tenéis a los tres personajes clave. Víctor Manuel II, que es el rey de Piamonte Cerdeña, el primer ministro, el conde de Cavour, y Giuseppe Garibaldi, que es un revolucionario republicano del sur, del reino de las Dos Sicilias. Garibaldi se va a rebelar contra los monarcas borbones absolutistas y va a empezar a unificar Italia desde el sur. Mientras tanto, Víctor Manuel y Cavour lo van a hacer desde el norte. Ellos desde el norte, Garibaldi desde el sur, van a encontrarse con buenas intenciones porque llegaron a un acuerdo en los estados pontificios, a las afueras de Roma. Entonces, finalmente, el Papa va a ser el último, digamos, en ser unificado a esa nueva Italia y se va a resistir bastante. Tras una negociación, el Papa es como que tiene que rendirse y entonces el Papa finalmente pues tiene que negociar, prácticamente es una rendición y va a quedar confinado, es decir, sus territorios van a quedar simplemente relegados a la zona del Vaticano. Ahí es donde va a surgir los estados del Vaticano. El Papa pues simplemente va a quedar gobernando este pequeño territorio con la Basílica de San Pedro y ya no va a tener esos grandes territorios que son los estados pontificios que van a ocupar prácticamente todo el centro de Italia, ¿no? Entonces el Papa pues va a enfriar mucho sus relaciones con el nuevo rey de Italia, Víctor Manuel II, que ya sí es el rey de toda Italia, y no se va a tratar, no va a, digamos, mezclarse con el rey, no va a negociar ni hablar con él como enfadado, ¿no? Hasta la llegada de Mussolini ya en el siglo XX. Es decir, las relaciones entre el Vaticano, entre la Iglesia y el Estado italiano van a ser muy frías y muy cortantes. El nuevo Estado italiano va a ser también una monarquía parlamentaria. Víctor Manuel II tenía un talante muy democrático prácticamente, ¿no? De la dinastía de los Saboya. Y bueno, va a ser un Estado pues bastante moderno, avanzado, pero que va a tener grandes diferencias entre el norte y el sur. Mientras que el norte va a seguir siendo una zona industrial, moderna, como es en la actualidad Italia, el sur va a seguir siendo tradicional, agrícola, profundamente católico, más atrasado, ¿no? Culturalmente hablando. Entonces Italia, a pesar de ser un estado unificado, pues va a ser como si fueran dos estados, ¿no? El norte y el sur. Ciao amore, saluti, auguri, andiamo, questa è la vera serata italiana.